¿Cuántas veces habremos escuchado que una persona se refiere a otra con cierto desdén porque aplica la ley del mínimo esfuerzo? Es decir, no hace más que lo imprescindible para alcanzar el resultado suficiente. Se esfuerza lo justo y necesario para llegar al resultado deseado. Por tanto, si obviamos lo primero que he dicho, la mención a la ley del mínimo esfuerzo tan denostada, y nos centramos en lo segundo, es decir, en alcanzar el resultado deseado empleando el esfuerzo justo y necesario, ¿no os recuerda esto a dos de los principios y aspiraciones de toda administración pública? Me refiero precisamente a los principios de eficacia y eficiencia. No son pocas las normas que enuncian la eficacia, es decir, la consecución de los objetivos deseados o planteados, y la eficiencia, es decir, la utilización de los menores recursos posibles para alcanzar ese objetivo, como dos principios, como dos aspiraciones de las administraciones públicas. Véase la Constitución española, que apela a la eficacia en la actuación de la administración pública y a la eficiencia en la gestión del gasto público. La Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, que toma ambas como principios de actuación de las administraciones públicas y de relación entre ellas. La Ley General Presupuestaria, que también toma ambas como principios de gestión económico-financiera. O el TREBEP, que aunque solo hable de eficacia entre los fundamentos de actuación del artículo primero, dejará caer la eficiencia en el código de conducta de los empleados públicos y también en la planificación de recursos humanos. Pero el objetivo de este vídeo no es repasar los principios del temario de gestión, sino tomar esos principios de eficacia y eficiencia y ver si podemos aplicar la máxima de la efectividad a nuestro estudio. Preguntarnos si también nosotros como opositores podemos y queremos porque nos conviene, si lo hace, eso ya queda a juicio de cada uno, aspirar a ser eficaces y eficientes y, en caso afirmativo, cómo hacerlo, es decir, en qué se traduce eso. El primer paso para explorar esta posibilidad es concretar qué entendemos por eficacia y eficiencia, y ahí va mi propuesta. Por eficacia yo entiendo el llegar a la nota de corte, es decir, a la puntuación que delimita quién coge plaza y quién no. Detengámonos aquí unos instantes y concretemos esa nota de corte que cuantifica nuestro objetivo, el de coger plaza. En pantalla aparece la evolución de la nota de corte entre 2017 y 2019. Me he ceñido a este periodo de tiempo porque serán sus estadísticas las que utilicemos en los análisis posteriores. La línea azul representa el corte en el cupo general y la línea naranja en la base específica. A la izquierda aparecen los datos del primer ejercicio y a la derecha los del actual segundo ejercicio, que durante mucho tiempo fueron tercer ejercicio. Y lo siguiente que aparece es la evolución del número de plazas. Observando los tres gráficos vemos que la oferta de plazas siempre ha aumentado. Tanto es así que de 2019 a 2022 se cuadruplica, es decir, donde antes cabía un opositor ahora caben 4. Esto podría llevarnos a pensar que a mayor número de plazas ofertadas, menor nota de corte. Es decir, si donde antes cabía 1 ahora caben 4 personas, se supone que cada plaza será menos exigente en la nota a obtener para conseguir un hueco en ella. Pero los datos muestran que si bien la nota de corte del caso práctico se ha mantenido estable alrededor de 46 sobre 100, la nota del primer ejercicio del test ha ido aumentando a medida que lo hacía también el número de plazas. Bien sea porque su dificultad ha ido a menos, bien sea porque los aspirantes que se han presentado lo han hecho más preparados o por una confluencia de ambos factores, la realidad es que en el primer ejercicio la nota de corte no ha dejado de aumentar, ni en el turno general ni en la base específica. Cualquiera que sea la causa, la realidad es que la nota de 2018 fue insuficiente en 2019. Es decir, los 47 puntos en el turno general y 30 en la base específica que me permitían alcanzar mi objetivo, es decir, llegar a la nota de corte en 2018, no me permitían alcanzar ese objetivo en 2019, sino que me dejaban a 13 y 12 puntos respectivamente del objetivo. Esto para el test, y para el caso práctico más de lo mismo. Los 45 puntos, ya sea turno general o base específica de 2018, me dejaban a un punto de los 46 que se me exigían en 2019. Conociendo estos datos y sin saber cuál será la nota de corte del año 2022, es hora de pronosticar cuál podría ser. Es decir, si extraemos una medida de la diferencia entre 2017 y 2019, vemos que el cupo general ha aumentado un promedio de 5 puntos, mientras que la base específica ha aumentado un promedio de 4 puntos. Aplicando esto a la nota de corte de la última convocatoria, es decir, si a 61 le sumamos 5, nos deja en 66 como nota de corte para el turno general. Y si a 42 le sumamos 4, nos deja en 46 para la base específica. Por tanto, la nota de corte que vamos a manejar será de 66 o 46 según si se accede por el turno general o la base específica en el primer ejercicio, y en cambio en el segundo ejercicio en promedio se pierde un punto y por tanto pasaría de 46 a 45. Y ese sería común para ambos turnos, para el general y para el específico.
En resumen, aspirar a la eficacia en el proceso opositor, tal como la planteo yo, pasa por aspirar a un 66 en el primer ejercicio y a un 45 en el segundo si voy por el turno general, frente a un 46 en el primero y un 45 en el segundo si voy por la base específica. Ya sabemos qué queremos conseguir, es decir, la puntuación suficiente para llegar al corte y así obtener la plaza. Ahora toca hablar de la eficiencia, es decir, de los recursos mínimos a utilizar para conseguir esa plaza. Entre los recursos utilizados durante una oposición podemos encontrar multitud, desde la experiencia y el tiempo de tipo subjetivo y que condicionarán el ritmo de avance y la dificultad percibida, hasta la extensión del programa de tipo objetivo, ya sea planteada como número de temas o número de normas. Dado que este vídeo se dirige a un público general, sin concretar cada caso concreto, quedan descartadas las valoraciones subjetivas, es decir, la experiencia, la dificultad percibida o el tiempo de que dispongo. Por lo que la eficiencia la plantearé desde el punto de vista del programa, es decir, desde la identificación del número mínimo de normas que necesito para alcanzar el objetivo. En este punto, tras concretar los conceptos de eficacia y eficiencia, resulta interesante volver a esa idea inicial del mínimo esfuerzo, que yo prefiero llamar del óptimo esfuerzo porque le quita las connotaciones negativas al planteamiento de mínimo esfuerzo que mencionábamos al principio del vídeo. Pero la idea es la misma, es decir, qué es lo mínimo que yo necesito hacer para conseguir ese objetivo que tengo. Porque no se trata de hacer menos de lo que podamos, sino de hacer tanto como podamos, el máximo, teniendo en cuenta que disponemos de tiempo y energía limitados. Y que por tanto hemos de seleccionar a qué partes del programa destinaremos ese tiempo y energía limitados para estar el día del examen entre los 2.873 aspirantes más preparados y capaces de demostrarlo. Selección que, para ser efectiva, es decir, eficaz y eficiente, habrá de estar guiada por las exigencias del proceso selectivo, es decir, por el análisis de los exámenes previos, el conocimiento de los criterios de evaluación y la reflexión sobre el programa vigente, no guiados por cuánto me gusta o cuánto deja de gustarme un determinado tema o si tengo más facilidad o menos para aprenderlo. Puede que a mí me encante Unión Europea, pero se lleva menos de una de cada 10 preguntas del test y no cae en el caso práctico. Y que por el contrario deteste Derecho Administrativo, que se lleva una de cada 4 preguntas del test y al menos una tercera parte del caso práctico. Parece evidente que no puedo dedicarle más tiempo a Unión Europea que a Derecho Administrativo. Ni siquiera debería dedicarle el mismo tiempo a Unión Europea que a Derecho Administrativo, sino que tendré que dedicarle menos tiempo, ello sin entrar a hacer consideraciones como la experiencia con ese temario, puesto que quizás si tengo experiencia en Derecho Administrativo y no en Unión Europea, para compensar tenga que dedicarle más tiempo a Unión Europea. Pero como eso ya depende de cada caso particular, no será objeto de valoración en este vídeo. Lo que sí sabemos, con los datos en la mano de los exámenes previos, es que a igual esfuerzo dedicado a los bloques segundo y cuarto, puedo esperar mayores resultados del bloque cuarto que del segundo el día del examen. Es decir, que más preguntas del test versen sobre el bloque cuarto que sobre el segundo y que además este bloque cuarto lo arrastre al caso práctico y no así el bloque segundo. Esta idea de que no todas las unidades de esfuerzo dan iguales unidades de resultado, es decir, de que la relación entre esfuerzo y resultado no es lineal, se concreta en el principio de Pareto, o principio de los mínimos vitales o de los pocos esenciales, que se representa así o también así, y que propongo que apliquemos a la preparación de la oposición de gestión. Para ello tengo que conocer mis unidades de esfuerzo que vamos a plantear como normas del programa. Y estas serían mis unidades de esfuerzo, que descartadas las otras fuentes se quedan un total de 59 normas. Son las normas que hemos mencionado en todos los vídeos precedentes cuando analizábamos cada uno de los bloques. Y estas son mis unidades de resultado, que son diferentes para el primer ejercicio y el segundo ejercicio. Para el primer ejercicio las he representado como 105 tics. Es cierto que la puntuación directa será sobre 100 y la transformada sobre 50, pero dado que nos van a presentar 105 preguntas, 100 y 5 de reservas y que nuestra aspiración tiene que ser contestar correctamente las 105, por si alguna de las 100 se anulase y pasasen a contar las de reserva, manejo las 105 en la proporción presentada en los vídeos precedentes, es decir, 25 para el bloque primero, 8 para el segundo y así sucesivamente. Y las unidades de resultado del segundo ejercicio las presento como cápsulas de asuntos que son objeto de cada bloque, distribuidas según la presencia promedio de cada uno de ellos en los 4 últimos exámenes. Con este material, esfuerzo y resultados y con ese principio de Pareto en el horizonte, mi pregunta es: ¿podemos identificar el 20% de esfuerzo que nos dé el 80% del resultado? Es decir, ¿puede el 20% del programa, el 20% de las normas, el 20% de esas 59 unidades de esfuerzo darnos el 80% del resultado? Es decir, un 80 o más de calificación final a partir de las puntuaciones obtenidas en el primer ejercicio y en el segundo. De cara a responder a esta pregunta me serviré de los análisis presentados en los vídeos precedentes.
es decir, de las cifras de cada bloque actualizadas al programa de 2022 y tomando como referencia los 4 últimos exámenes de 2017 a 2019. Comenzamos entonces por el segundo ejercicio, por tener menos margen de maniobra, ello a pesar de que de los dos casos prácticos nos quedaremos con uno y el otro lo descartaremos, y por estar contenidas todas sus unidades de esfuerzo dentro de las del primer ejercicio, pero no a la inversa. Es decir, si en el primer ejercicio manejo 59 normas, de esas 59, 33 van a ser comunes a primer ejercicio y segundo ejercicio. Por tanto, voy a comenzar por ese segundo ejercicio. Conocemos la nota de corte pronosticada, 45 sobre 100 para ambos turnos, los criterios de la Comisión Permanente de Selección, conocimiento, capacidad de análisis, sistemática y expresión escrita, y los asuntos preguntados, que recapitulando lo visto en los vídeos precedentes son los siguientes. En el 100% de los 4 últimos exámenes se ha preguntado por contratos del bloque cuarto, modificaciones de créditos y gastos plurianuales del bloque sexto y clasificación económica también del bloque sexto. En el 50% o más de ocasiones, pero sin llegar al 100%, se ha preguntado por del bloque cuarto, subvenciones, patrimonio, procedimiento administrativo común y otros asuntos, aunque ninguno de ellos en particular ha sido preguntado en el 50% de ocasiones o más, por tanto no lo manejaremos para los análisis siguientes. Del bloque quinto, situaciones administrativas, carrera, promoción y movilidad, régimen disciplinario y permiso, jornada y vacaciones. Y del bloque sexto, ejecución del gasto y otros asuntos, como puede ser el de nóminas, aunque ninguno de estos otros asuntos ha sido preguntado en el 50% o más de ocasiones por sí solo. Y en menos del 50% de exámenes, es decir, en menos de la mitad de ocasiones, se ha preguntado el bloque cuarto por expropiación forzosa, responsabilidad patrimonial y procedimiento sancionador, del bloque quinto por derechos económicos, derechos de negociación, representación y participación e incompatibilidades, y del bloque sexto por control interno. Insisto, conocemos la nota de corte, los criterios de la Comisión Permanente de Selección y los asuntos que han sido preguntados entre 2017 y 2019 y en qué proporción lo han sido. De todos estos asuntos, si tomamos los que han sido preguntados siempre y los que han sido preguntados en al menos la mitad de ocasiones, descartados esos otros asuntos, y los relacionamos con las normas que hay que conocer, es decir, con esas unidades de esfuerzo que tenemos que aplicar para llegar al resultado de conocerlos el día del examen, de saber responder a ellos, nos da un total de 11 normas de las 59. De ellas, 4 pertenecen al grupo de las 6 más preguntadas en el primer ejercicio. Es decir, todas, menos Constitución Española y Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, son necesarias para responder a estos asuntos del segundo ejercicio. Y las 7 restantes son 2 del bloque cuarto, la Ley General de Subvenciones y la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas, del bloque quinto, 3 reales decretos, el 364, el 365 y el 33/1986, y del bloque sexto, la resolución de 20 de enero de 2014 y la orden de 1 de febrero de 1996. Identificadas las 11 normas, si ahora las proyectamos sobre todos los exámenes de 2017 a 2019, vemos que con estas 11 normas siempre podemos responder íntegramente a al menos uno de los dos supuestos prácticos. Es decir, podríamos sacar un 100% en el segundo ejercicio con este índice de 11 normas. Pero ¿qué hay del primer ejercicio? Es decir, si me presento al test con estas 11 normas, ¿qué puntuación sacaría? Pues en ese caso no conseguiría mi objetivo, me quedarían 38 preguntas y por tanto no llegaría a la nota de corte ni en el cupo general ni en la base específica. Concluimos entonces que la selección de 11 normas es una selección efectiva para superar el segundo ejercicio, pero no lo es para superar el primer ejercicio en ninguno de los dos turnos. Tenemos entonces que seguir añadiendo normas, añadiendo unidades de esfuerzo y ver qué resultado nos da. Lo que propongo entonces es añadir esas 2 normas que forman parte de las 6 más preguntadas y que no están contempladas entre las 11 primeras. Es decir, Constitución Española y Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, puesto que son de las 6 más preguntadas en el primer ejercicio, que es aquel en el que queremos aumentar el resultado, aumentarlo hasta que sea suficiente. Y si añadimos estas 13 normas, vemos que pasaríamos de un 38 a 57. Es decir, llegaríamos al corte en la base específica, aunque no en el cupo general, donde nos quedamos a 9 puntos. Por tanto, en la base específica podemos decir que con 13 normas, es decir, con el 22% de las unidades de esfuerzo, tenemos el 80% del resultado. ¿Y de dónde sale ese 80%? Es decir, cómo 57 puntos en el primer ejercicio y 100 en el segundo ejercicio dan lugar a 80. Pues de aplicar la fórmula de la calificación a las puntuaciones directas obtenidas en el primer ejercicio y en el segundo. Si con 13 normas abarco 57 preguntas y la nota de corte se sitúa en 46 sobre 100, mi puntuación transformada será de 30,09. 30,09 sobre 50. Y si con esas mismas 13 normas abarco uno de los casos prácticos al completo, mi puntuación transformada será de 50 sobre 50 y 30,09 más 50 hacen un total de 80,09. Es decir, con el 22% del esfuerzo tengo el 80% del resultado. Podemos concluir entonces que la selección B es una selección efectiva para la base específica.
Pero en el turno general aún estamos a 9 puntos de la nota de corte, es decir, a 9 puntos de nuestro objetivo. Por tanto, tenemos que ampliar la selección, aumentar nuestro esfuerzo para llegar al resultado. Y aquí mi propuesta es añadir las normas que se han preguntado en todos y cada uno de los 4 últimos exámenes. Es decir, a esas 13 normas tenemos que añadir las 10 que aparecen en pantalla por haber sido también preguntadas siempre. Y añadidas estas 10 vemos que nuestra puntuación pasa de 57 a 74 en el primer ejercicio, es decir, llegamos al corte en el turno general. Por tanto, con 39 unidades de esfuerzo, que es lo que representa 23 sobre 59, alcanzamos el 81% del resultado en el turno general. 81% que sale de nuevo de aplicar la fórmula de calificaciones a las puntuaciones directas. Es decir, si con 23 normas abarco 74 preguntas y la nota de corte se sitúa en un 66 sobre 100, mi puntuación transformada será de 30,88 sobre 50, que redondeando es 31. Y si a 31 le sumo los 50 del segundo ejercicio, obtengo 81. Es decir, el 81% del resultado con el 39% de las normas. En otras palabras, en la base específica el 78% de las normas aportan el 20% del resultado. Es decir, si quiero organizar mi tiempo conforme a lo que hemos visto, si dispongo de 8 horas, 6,5 horas debería dedicarlas a las 13 normas que hemos seleccionado en la opción B, que son aquellas que permiten llegar al objetivo en la base específica, y la hora, 5 restante debería dedicarla a las 46 normas que restan del programa, es decir, al 78% restante. En cambio, en el turno general, si dispongo de las mismas 8 horas, 6,5 horas debería dedicarlas a las 23 normas que me van a permitir alcanzar ese resultado, y la hora, 5 restante debería dedicarla para las demás normas, es decir, para las otras 36 del programa que aportan el 19% del resultado. Ya hemos visto entonces que la relación entre esfuerzo y resultado no es lineal. Y es que si continuásemos ampliando nuestra selección hasta abarcar, por ejemplo, todas las normas que se han llevado al menos una pregunta en promedio en los 4 últimos exámenes, aumentaríamos nuestro resultado en un 21%, pasando de 74 a 90 preguntas en el primer ejercicio. Pero ese aumento del 21% lo haríamos a costa de tener que aumentar nuestro esfuerzo en un 96%, pasando de estudiar 23 normas a estudiar 45. Casi el doble de esfuerzo para un quinto más de resultado. Esta es una demostración más de la aplicabilidad del principio de Pareto a la preparación de la oposición de gestión, es decir, de la posibilidad de identificar unas normas que dan más resultado que otras. En esencia, la eficacia y la eficiencia pueden pasar de ser unos meros principios que tenemos que conocer para acertar una pregunta test o introducir un caso práctico, a convertirse en aliados de nuestra preparación. Alianza que se construye conociendo nuestro objetivo, es decir, dónde está la puntuación necesaria para superar cada uno de los ejercicios y los recursos para llegar a ella. Es decir, de qué materia prima dispongo para construir mi camino hacia esa meta. Un camino que bien es cierto que no se recorre solo con normas, que es como lo hemos planteado en este vídeo, sino que también requiere de tiempo disponible, de experiencia acumulada y de otras variables subjetivas que incidirán en el resultado final, pero que aunque no se construya solo con normas, sí que se pavimenta sobre ellas, o sobre temas, en función de cómo planteemos la preparación desde el programa. Y en este sentido hemos visto que estudiar 59 normas en lugar de 23 no nos dará 3 veces más resultados. Casi triplicaremos nuestro esfuerzo, pero no triplicaremos nuestros resultados. Y en cualquiera de los casos, tanto el que estudia 23 como el que estudia 59 llegarán al objetivo, es decir, a la nota de corte y obtendrán plaza. Y esto no se trata, insisto, de promover el conformismo o de hacer menos de lo que podemos hacer, sino precisamente identificar lo esencial, de identificar ese mínimo al que dedicaré mi máximo, en el que pondré todo mi empeño y energías para conseguir esa plaza. Y una vez tenga ese mínimo, una vez tenga rodadas esas 23 normas o 13 en función de por qué turno vaya, podré aspirar a más, deberé aspirar a más si tengo la posibilidad, el tiempo, las ganas y la capacidad para hacerlo. Pero si no llego ahí, saber que no necesito controlar el 100% del programa para tener una plaza. Espero que este planteamiento sirva a quienes busquéis identificar cuál debería ser el foco del esfuerzo, es decir, las 11 normas del segundo ejercicio y las 2 o 12 adicionales para el primer ejercicio según el turno por el que se acceda para obtener la plaza. Podéis darme vuestro punto de vista en los comentarios. Gracias por verme y hasta la próxima.